interesante que se llama la filiación divina. Y para este tema también tomamos de nuestro gran santo, San José María Escrivá de Balaguer. Y este es el tema principal del cual se distribuye toda su espiritualidad, porque a través de la filiación divina, él pudo entender que todos los hombres debían ser santos. Entonces él decía que cuando uno mira hacia el horizonte, especialmente cuando tenemos un contacto directo con el mar, parece que el mar se junta con el cielo. Y hay un momento en que nosotros divisamos que no hay diferencia. Pero él decía algo más profundo, y es que esa diferencia nunca se va a marcar, pero es dentro de nuestro corazón. Es decir, cuando yo correspondo a ese amor divino que Dios tiene para con cada una de sus criaturas, no va a haber diferencia entre lo que existe en la tierra y lo que hay en el cielo, en lo que hay en mi corazón y lo que Dios quiere de mí, o lo que quiere de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en 1931, San José María tiene un encuentro muy profundo con Dios, y un encuentro de todo particular, porque él iba en un tren y en un momento a otro comenzó a ver todos los rostros de las personas que estaban a su alrededor, y comenzó a repetir: Abba Padre, Abba Padre. Y en ese Abba Padre comenzaba a entender que Dios no era esa persona o esa creación maligna que muchas veces se veía en el Antiguo Testamento, sino que entendía que era el Padre, y que ese Padre era muchísimo mejor que una madre, porque ese Padre le había dado todo por cuanto él estaba mirando, todas las personas que estaban alrededor, el mismo tren en el que andaba, toda la creación que él podía ver a través de la ventana. Y en ese momento él se sintió realmente hijo de Dios. Y ese sentirse hijo de Dios no quiso solamente que quedara guardado en su corazón, sino que quiso darlo a los demás. Quiso esa manifestación de Dios también fuera para todos los hombres. Y es ahí que con gran fuerza comienza a darle estructura a esa obra del Opus Dei, donde todos los hombres deben sentirse realmente hijos de Dios, para que todos puedan trabajar y santificarse a través de su vida diaria, de su vida cotidiana. Que la santidad no iba a estar simplemente para los religiosos, religiosas o aquellos que quisieran estar en una íntima unión con Dios, sino que era para ti y era también para mí. Entonces, a través de esta experiencia inefable, él comienza a sentir aquello que nosotros llamamos filiación divina. Esta filiación divina tiene en sí mismo un fundamento dogmático, y esto tiene dos vertientes según lo que nos explica San José. Entonces, el primero consiste desde arriba hacia abajo, que es decir, desde la Trinidad mirando a la criatura, y lo otro consiste desde la criatura mirando hacia Dios. Y estas dos vertientes siempre tendrán, como sin igual, es la gracia que viene desde el Espíritu Santo para que nosotros podamos entender aquella filiación divina. Entonces, la primera, que llama San José María, es la inhabitación trinitaria. Y entonces, ¿en qué consiste este término? Así un poco extraño, ¿no? Solo Dios puede unirnos a sí mismo, solo Él puede santificarnos, ¿no? Es decir, Dios comienza a habitar en nuestro corazón. Y este habitar en nuestro corazón hace parte de la acción del Espíritu Santo. Es decir, Él quiere que todos nosotros nos sintamos y experimentemos la gracia de Dios en nuestros corazones. Y esa gracia manifestada en ser hijos de Dios, en sentirnos amados por Dios, ¿no? Entonces, esta iniciativa, ¿de quién comienza? Del Padre Celestial, ¿no? Del Padre Celestial, que podemos ver que entregó al Verbo. Entonces, ¿el Verbo quién es? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esta participación siempre la dará por mediación del Espíritu Santo. Entonces, comenzamos de una forma inexplicable a ser parte de esa familia divina. El Padre, que nos lo da todo como principio, que nos entregó al Verbo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y que nos lo da a través del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces,
Esa participación es tuya y también es mía. Comenzamos a sentirnos hijos de Dios. Comienza Dios a habitar en nuestro corazón y es la inhabitación de la Santísima Trinidad en nuestras almas a través de la gracia infundida por el Espíritu Santo. Y la gracia es estar siempre con el alma limpia, dada a través de los sacramentos, ¿no? Tenemos la confesión, tenemos una confesión buena, donde yo tenga verdadera contrición de haber ofendido a nuestro Señor, y luego mantener esa gracia a través de la Santa Eucaristía, una comunión diaria en la medida de lo posible, y esa unión perfecta de lo que San José María decía siempre: contemplativos en medio del mundo, tener a Dios siempre en mi cabeza y saber que todo por cuanto yo tengo, Él me lo ha dado. Entonces ahí comienzo a ser partícipe de esa inhabitación trinitaria, ¿no? Por medio del Espíritu Santo y la gracia que está infundida en el alma. Si alguno me ama y guarda mi palabra, mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículo 23. Es decir, nosotros tenemos que darnos por entero, dejar que Él sea quien habite en nosotros, y seremos esa morada perfecta, ese tabernáculo donde Dios siempre quiere habitar. El primer tabernáculo que tuvo nuestro Señor Jesucristo fue el vientre de Nuestra Señora. Después de que la Virgen da el fiat a nuestro Señor, a Dios, al Espíritu Santo, por mediación del ángel, entonces comienza a habitar en plenitud esa Santísima Trinidad, pero dentro del vientre. Pero antes de que participara en el vientre, ella ya hacía parte de ese tabernáculo de la Santísima Trinidad, pero en su corazón. Por eso mismo es que ella es elegida para que sea Madre de Dios. Y nosotros debemos imitar aquel primer tabernáculo que fue nuestra Madre Santísima. También debemos recordar lo que dice San Pablo, ¿no? Que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, yo en un templo debo valorarlo, debo cuidarlo, debo tratarlo con respeto. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro cuerpo, porque muchísimas veces nosotros sobrecargamos nuestro cuerpo, o quizás lo maltratamos, o lo llevamos por caminos que Dios no quiere que lo llevemos. Entonces no estoy haciendo parte de ese tabernáculo que Dios quiere. Me estaría desviando de aquella filiación divina que Dios quiere que yo haga partícipe para con Él, ¿no? Entonces nuestro corazón siempre tiene una necesidad, ¿no? Necesita ser amado y necesita adorar, porque Dios en su inteligencia nos creó con eso, con ese pequeño huequito que solamente Él puede llenar. Nosotros tenemos esa necesidad de sentirnos amados, y cuando nosotros nos sentimos y tomamos esa experiencia del amor, seremos capaces de amar. Entonces, cuando yo comienzo a sentirme realmente hija de Dios, voy a ser capaz de dar ese amor que Dios experimenta en mi corazón hacia los demás. Ya no voy a ver personas, voy a ver al mismo Cristo andar por todas las calles, y voy a querer desbordarme siempre en amor, porque la filiación divina consiste finalmente en una amistad duradera, muy penetrante con Dios mismo. Cuando yo reconozco esa filiación divina, entonces el Padre ha engendrado en mí el alma para la vida eterna. Y ese engendrar es igual que cuando nace un bebé. Los bebés siempre tienen mucha curiosidad por todo que están viendo a su alrededor, ¿no? Entonces siempre los bebés tienen los ojos muy abiertos, intentando captar aquello que ven, porque nunca lo han visto y tampoco lo reconocen. Entonces la gracia de Dios abre también nuestros ojos del alma para poder reconocer la grandeza y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa grandeza que se da inicio desde la encarnación con el Verbo, y que se quiere dar participación en cada uno de nosotros, encarnándose por medio del Espíritu Santo en nuestro corazón,
para que yo pueda ser exactamente otro Cristo. Cristo que es camino y Cristo que también es fin. Cristo que vino a hacerse hombre como nosotros para la redención. Cristo que nos da a conocer al mismo Padre, porque en realidad la misión de nuestro Señor Jesucristo fue mostrarnos a ese Padre que es creador, pero a ese Padre que también es bondad, ese Padre que es amor. Entonces nosotros comenzamos a hacer esa experiencia a través de la misma vida de nuestro Señor Jesucristo, y lo vemos en todos los pasajes. Siempre nuestro Señor Jesucristo quiso hacer la voluntad del Padre. Cuando el Señor se le perdió a San José y a la Santísima Virgen María en el templo, que tan solo tenía 12 años, la respuesta de nuestro Señor, ¿qué fue? ¿No ves que yo me ocupo de las cosas de mi Padre? Él tan solo tenía 12 años, pero estaba desde ese mismo instante dando a conocer cuál era su misión aquí en la tierra. Y era precisamente dar a conocer las bondades y las maravillas de Dios Padre para con cada uno de nosotros, que somos sus criaturas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar en nuestro corazón? Muy fácil, ser dóciles al Espíritu Santo, porque a través de la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones, yo voy a poder ser otro Cristo. Y ser otro Cristo es poder entender desde mi corazón, desde mi vivencia, esas maravillas y esas bondades que Dios quiso mostrarme, porque estoy siendo otro Cristo aquí en la tierra, ¿no? El hombre, en gracia de Dios, se introduce entonces a esa vida trinitaria. El segundo tema que planteaba San José María era precisamente la elevación de la naturaleza humana. Es decir, antes veíamos cómo Dios miraba hacia el hombre, ahora nosotros vamos a ver cómo el hombre mira hacia Dios. Pero pasa exactamente lo mismo, ¿no? Será una acción del Espíritu Santo lo que nos permita tener esa mirada sobrenatural hacia Dios que es Padre, hacia Dios que es Creador, ¿no? También consiste en introducirnos en ese amor infinito que tiene la Santísima Trinidad. Pero entonces ahora la Santísima Trinidad quiere que nosotros hagamos parte de esa familia divina. Y yo, desde mi gracia, desde la gracia que Dios a través del Espíritu Santo me concede, quiero también por mi propia voluntad introducirme en ese infinito amor, ¿no? Entonces yo comienzo a comprender que mi vida, a pesar de que la veo muy natural, la vivo de una forma muy sobrenatural. Entonces en eso consiste, ¿no? Que me elevo por encima de toda la naturaleza a través de mi pensar y mi voluntad para que yo pueda hacerme partícipe de aquello que Dios quiere para con mi vida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas indicaciones? Otro punto que nos mostraba San José María. ¿Cuáles son las indicaciones para esa vida cristiana que nosotros debemos entender? Y pueden pasar dos cosas: que yo sea muy feliz y me sobrepase ante tantas maravillas, o que también me sienta muy poco al ver tantas cosas que Dios me pone en mis manos, la obra de la redención en una criatura como yo. Entonces pueden pasar estas dos cosas, pero debemos procurar que siempre sea más bien la primera, el sentirme siempre alegre y muy sensato de aquello que Dios tiene, ¿no? Sentirme orgulloso y orgullosa de ser hijo e hija de Dios, ¿no? Es lo que de verdad debería pasar en nuestros corazones. Entonces la primera cosa que nosotros debemos entender es la Trinidad aquí en la tierra. Y San José María Escrivá decía que la Trinidad aquí en la tierra se manifestó a través de la Santísima Virgen María, San José y el Niño Jesús, porque era el reflejo de ese amor que estaba en el cielo. Entonces ahora se plasmaba desde aquí en la tierra. Los apóstoles y todo lo que nosotros vemos plasmado en las Sagradas Escrituras, todos los dolores de la Santísima Virgen María, todos los sufrimientos también de San José y también los gozos que tuvieron, nos plasman aquella relación divina que tenían ellos tres, ¿no? Por ejemplo, aquel sufrimiento que tuvo que padecer San José
al enterarse que la Santísima Virgen María iba a ser madre, pero ellos no habían consumado y nunca consumaron su matrimonio, así como nosotros lo conocemos, sino que fue algo siempre espiritual, porque así lo habían querido ellos dos. Entonces poder entender aquello, que Dios lo había elegido a él tan indigno que siempre se sentía, porque él era un hombre justo, que es lo único que nos dice las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Mateo. Él era un hombre justo. Entonces, ¿cómo aquel pequeño podía ser ahora el padre del mismo Dios? Y no solamente el padre de Dios, sino aquel que iba a cuidar a la madre de Dios. Dios le había encargado los tesoros a un simple justo, como de pronto él se podía ver, ¿no? Esa alegría y a la vez esa aflicción de no saber cómo llevar aquella misión, o lo mismo todos los dolores que participó Nuestra Señora en medio de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ella veía cómo Él crecía en su vientre y después ella misma tener que llevarlo al sepulcro. Ella veía cómo Jesús sonreía recién nacido, cómo ese bebé trataba de mirar todas las cosas a su alrededor, y ella misma lo llevó al suplicio de la cruz. Entonces ver cómo esa compañía, desde que nació hasta la misma muerte, y con San José, también nos muestran esa familia divina que hay en el cielo, pero nos lo enseña a cada uno de nosotros. Entonces, como también debemos participar en todo lo que Dios quiere que nosotros también experimentemos dentro de nuestro corazón. Lo segundo que nosotros debemos entender es la audacia de la filiación divina. Entonces, ¿en qué consiste esto realmente? Si nosotros somos hijos de Dios, y el primer hijo de Dios, que es el Verbo encarnado, se entregó en la cruz por amor a nosotros, nosotros debemos también hacernos partícipes de todos los sufrimientos que Cristo padeció en la cruz, porque en eso consiste realmente la filiación divina, en que nosotros seamos imagen y semejanza de otro Cristo aquí en la tierra. Entonces no consiste la relación divina, esa amistad con Dios, en simplemente tener gozos y alegrías y vivir en medio de flores y de rosas. No, también yo tengo que tener la rosa, pero debo tenerla junto con las espinas. Entonces todos los sufrimientos que nos sobrevengan serán así de sencillo una participación del amor de Dios, porque la redención en sí misma trae sufrimiento y Dios quiere que tú y que yo seamos parte de esa redención. Entonces, poder entender esa filiación divina consiste también en saber sufrir cada momento de esta existencia y de esta vida, ¿no? Yo debo tener esa madurez espiritual, no simplemente ser ese niño mimado, sino también ser ese hijo que acompaña con gran vehemencia a su Padre, porque yo quiero imitar a Cristo, pero imitar a Cristo también es subirme al suplicio de la cruz. Y ahí es cuando yo comienzo a entender entonces que la compañía de la Santísima Virgen María y el consuelo que tenía San José para con Cristo, ¿no? Yo no voy solo hacia la cruz, es María quien me acompaña, es la mirada del Padre desde el cielo por cada uno de sus hijos, que le duele también entregar a su Hijo único, y también duele que cada sufrimiento que tú tienes, Dios no le parece pequeño cada sufrimiento que tú tienes. Dios simplemente se ve y se refleja el dolor que hay en tu corazón y lo toma para sí, para poder redimir a las otras almas. Pero se hace necesario que nosotros podamos entender realmente ese valor del sufrimiento, porque si yo no comprendo el valor del sufrimiento, yo nunca voy a poder tener la verdadera felicidad, esa verdadera alegría de ser hijo e hija de Dios, porque nunca lo voy a comprender. ¿Cómo voy a comprender que Dios Padre quiso entregar a su Hijo único en la cruz, si yo no comprendo que eso hace parte de la redención, y esa redención de la cual quiso Dios que tú y yo fuésemos partícipes? Entonces esa relación filial y divina
no será un sentimiento, no será un gozo, ni será una sensación agradable, sino será un ser y parecer hijo y amigo de Dios. Nosotros vemos que en el mundo normalmente los padres no suelen ser amigos de sus hijos, pero en el Evangelio de San Juan, Dios mismo dice: yo ya no llamo siervos, ahora los llamo amigos. Esa intimidad de ser amigo, de ser partícipe. Entonces Dios no solamente será mi padre, sino que también será mi amigo. Y yo con mi amigo quiero todo, quiero su alegría, quiero su sufrimiento y quiero que también me haga partícipe de ello. Entonces yo debo entender muy bien el sufrimiento, que hace parte de todos los hombres. No hay ningún hombre ni ninguna mujer en la faz de la tierra que no tenga un sufrimiento, que no tenga un dolor, sino simplemente todos hacemos partícipes de eso. El tercer punto que San José María Escrivá plantea para la filiación divina es la infancia y la madurez espiritual. ¿En qué consiste entonces esto? Cuando nosotros hemos sido bautizados se nos ha borrado el pecado original, pero esa inclinación, la concupiscencia, que nos lleva a pensar y a desbordar nuestros deseos hacia el mal, nos ha hecho que ofendamos a Dios nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la madurez espiritual, ¿en qué consiste? En que la acción del Espíritu Santo, por medio de la gracia y de los sacramentos, va desarraigando todos aquellos pecados y concupiscencias que hay en nuestro corazón. Y yo voy creciendo a nivel espiritual. Tanto así que ya las cosas de la tierra nos van a parecer muy pocas, porque mi alma siempre va a querer y a aspirar a cosas más grandes. Y es precisamente esa filiación divina, ¿no? Yo ya no quiero hacer parte de este mundo. Sé que es necesario pasar por la cruz para poder llegar a eso sobrenatural. Y ya comienzo a ser partícipe en esta tierra, pero en el cielo, desde mi corazón. Porque así como decía al principio que San José María decía, que la filiación divina comenzaba en ese encuentro del corazón con Dios. Entonces ahí yo comienzo a hacerme partícipe de ese cielo que yo tanto anhelo. La infancia espiritual no es opuesta a que yo sea adulto o adulta, no, para nada. La infancia espiritual consiste precisamente en tener la madurez. ¿Y qué es una persona madura? Cuando una persona es realmente madura, es saber estar. Es decir, si yo tengo que estar contento, estoy contento. Si tengo que estar serio, estoy serio. Si tengo que estar trabajando, estoy trabajando, me estoy recreando. Es saber estar. En eso consiste la madurez. Entonces la infancia espiritual es saberme hijo de Dios. 2 días son fundamentales en la vida del hombre. El primero es cuando nace y el segundo es cuando sabe para qué ha nacido. Entonces ese saber para qué he nacido es entender que nosotros como criaturas e hijos de Dios hemos sido creados para alabar, reverenciar y servir a Dios que es creador y a Dios que es Padre. Entonces la madurez y la infancia espiritual consiste precisamente en que yo pueda entender que soy criatura de Dios, que soy también hija de Dios, y poder vivir y experimentar aquello que Dios quiere. Exactamente como pasa como un niño con su padre, ¿no? O como el padre con su niño, que todas las necesidades el niño se las da al padre, y el padre siempre va a querer saciar aquellas necesidades y aquellos caprichos que el niño tiene. Nosotros contamos con la gracia de ser hijos de Dios, pero Dios corre el riesgo de ser olvidado, corre el riesgo de que nosotros lo abandonemos por completo, y nosotros también corremos el riesgo de sentirnos amados, y es el riesgo que debe correr todo ser humano, el sentirnos amados, el sentirnos realmente hijos de Dios. Entonces pidámosle a la Santísima Virgen María, ella que pudo experimentar aquel amor de la Santísima Trinidad en su corazón,
que sea ella quien nos enseñe a ser verdaderos hijos, que sea ella quien nos enseñe esa infancia espiritual, que sea ella quien nos guíe para poder crecer en ese amor perfecto y filial con Dios, que es nuestro Creador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado seas, Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Te damos gracias, Señor, por este nuevo momento que nos permites estar junto a ti. Te pedimos a la Santísima Virgen María que se haga presente en este momento junto a nosotros, como Madre real que es de cada uno de nosotros. Le pedimos también a nuestro Padre San José que nos acompañe en esta meditación. Que sean ellos dos, la Santísima Virgen María y San José, que nos enseñen a amar y a adorar en este momento a Jesús. Que podamos reparar el corazón de nuestro Señor por todos los ultrajes a través de este momento de adoración. Concédenos la gracia, Santísima Virgen María, de ser conscientes de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo a través de esa pequeña hostia. Aquel que se ha quedado encerrado en el amor, para el amor. En ese trocito de pan que te vemos a ti, Señor, danos la gracia de poder amarte y poder adorarte como tú lo mereces. Te pedimos, Madre Santísima, que todas nuestras acciones, intenciones y operaciones sean ordenadas para la mayor gloria de Dios. Te entregamos todo por cuanto somos y tenemos, para que tú lo tomes y lo perfecciones para nuestro Señor Jesucristo. En este día vamos a meditar sobre nuestra filiación divina, sobre el sentirnos realmente hijos de Dios. Y para esto vamos a tomar del Santo Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 11 y siguientes. La parábola que nuestro Señor Jesucristo plantea es el Hijo Pródigo. Y continuó: un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió la herencia. A los pocos días el hijo menor reunió todo lo suyo y se fue a un país lejano, y allí gastó toda su fortuna llevando mala vida. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una hambre en aquella comarca y comenzó a padecer necesidad. Se fue a servir a casa de un hombre del país, que le mandó a sus tierras a guardar cerdos. Tenía ganas de llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Entonces, reflexionando, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me muero de hambre? Volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Tenme como a uno de tus jornaleros. Y se puso en camino y fue a casa de su padre. Para este primer punto, reflexionemos sobre aquello que Dios nos ha dado y ese trato que hemos tenido para con Él. Muchas veces ha sido ese trato indiferente, ese trato irreverente de no ser agradecidos y no ver las bondades y las maravillas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Cuando reprochamos, cuando no valoramos
cuando solo pensamos en nosotros mismos y no vemos la necesidad que hay en el prójimo, porque en ese prójimo también está Dios, en ese prójimo también está nuestro Padre Celestial. Reflexionemos en este primer punto cómo hemos sido realmente hijos de Dios, cómo he llevado mi vida de santidad para con nuestro Dios. Continúa el pasaje del Evangelio. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y conmovido fue corriendo, se echó al cuello de su hijo y lo cubrió de besos. El hijo comenzó a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad inmediatamente el mejor traje y ponédselo. Poned un anillo en su mano, sandalias en sus pies. Traed el ternero cebado, matadlo y celebremos un banquete. El riesgo que tiene nuestro Señor al llamarnos hijos es precisamente el riesgo que este padre tenía de ser olvidado, de haber entregado la herencia y aún así esperar que su hijo regrese. Y es la misma espera que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Él siempre nos ha mirado con su mirada paternal. Él siempre espera en su corazón que nosotros correspondamos a su amor. Y aquella señal que daba a ese hijo pródigo es lo mismo que pasa con cada una de nuestras almas. Cuando volvemos hacia Él por medio de la confesión, no le importan nuestras palabras, simplemente se siente feliz porque ya nos ha perdonado. No es Él quien se cansa de perdonarnos, somos nosotros los que muchas veces nos cansamos de pedir perdón. Reflexionemos en este punto
¿Cuántas veces he querido yo realmente volver a la casa del Padre? ¿Cuántas veces he experimentado realmente ser hijo e hija de Dios? Y pidamos la gracia en este punto de sabernos, de experimentar el ser hijo de Dios a través de esos sufrimientos, así como los tuvo el hijo pródigo, de haber pasado necesidad y en medio de esa necesidad reconocer un Padre que le ama y que le espera. Continúa el versículo 24. Porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido encontrado. Y se pusieron todos a festejarlo. Veamos con cuánto amor nos recibe siempre Dios. Dios siempre espera con gran paciencia y con gran amor y gran alegría que cada uno de nosotros vuelva hacia Él. Que nosotros nos entreguemos y nos abandonemos realmente como esos hijos. Que podamos experimentar aquellos afectos que Dios tiene para con nosotros.
esos besos y esas caricias que muchas veces no podemos entender, esos besos que muchas veces vienen en forma de cruz, esas caricias que se clavan como la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Concédenos la gracia, Señor, de poder entender aquella filiación divina que no va separada del sufrimiento que tenemos a diario. Que yo logre experimentar esa verdadera alegría de saberme hijo e hija de Dios. Meditemos en este tercer punto. Cuántos regalos, cuántas cruces nos ha dado el Señor a través de nuestra vida. Y pidamos también la gracia de poder valorar y sobrenaturalizar aquellas situaciones que nos parecen un poco adversas. Que ahora podamos tener los ojos de la Santísima Virgen María y valorar cada sufrimiento. Que somos esos pequeños en brazos de la Virgen María y es ella quien nos lleva hacia nuestro Señor Jesucristo a tener esa unión perfecta con Dios Padre. Que podamos realmente experimentar en nuestro corazón que cada cruz es un paso que nos lleva a unirnos con Dios Padre.
ya que Dios ha sido tan generoso y nos ha mostrado su amor, que hemos logrado experimentar un poco más en nuestro corazón aquella relación de ser hijos de Dios, aquella relación filial y divina que debemos tener. Ahora examinemos este tiempo de adoración que hemos tenido. Preguntémosle a nuestra conciencia si hemos estado totalmente dispuestos a la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón. Si nos hemos distraído, si he consentido que mi imaginación se vaya hacia otro lugar, si he consentido la pereza, si simplemente mi cuerpo ha estado pero mi mente ha ido a otro lugar. Examinémonos por cada cosa que hayamos faltado y pidámosle perdón a Dios por esto. Mientras nuestro corazón pide perdón, también junto con ese perdón pidamos la gracia, que en nuestra próxima adoración, nuestro próximo encuentro con Dios, podamos estar más atentos y ser más dóciles a la acción del Espíritu Santo en nuestras almas, que deseamos con toda vehemencia ser y experimentar el ser hijos de Dios. Que nosotros queremos realmente participar en esa familia divina, el amor de la Trinidad aquí en la tierra fue la Sagrada Familia de Nazaret. Que nuestros corazones puedan realmente experimentar ese amor divino. Examinemos también si hemos alcanzado la gracia de querer aumentar en ese amor, de esa filiación divina. Que ya no me siento simplemente criatura, sino que ahora soy realmente hijo de Dios. Siento mi corazón lleno de gozo al saber esa realidad que está en mí. Démosle gracias finalmente a nuestro Señor Jesucristo por haberse hecho hombre y habernos dado la redención, por habernos presentado la bondad del Padre, por habernoslo dado a conocer. Y pidámosle que también para este día y para el resto de nuestras vidas podamos vivir a su imagen y semejanza, sintiéndonos y viviendo el ser hijos de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado seas, Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado.